recurso didáctico del significado oculto de los números. Aprenda mediante el significado de cada número cuál es tu personalidad y tu misión de vida. Costa Rica, sábado 13 y domingo 14 de abril. Numerología, la matemática del alma. Bienvenidos. Queremos saberlo todo y hay mucha información en la calle, pero les aseguro que hoy vamos a hablar de algunas cosas que no se manejan con tanta facilidad. En Descubre los secretos guardados o que guarda tu fecha de nacimiento. Sí, la tuya y la mía, por supuesto. Bienvenidos a Camino al Éxito. Soy Ariel Svi, guía de vida y canalizador. Hoy con el profesor Saulo Burgos. Gracias, profesor, por estar acá con nosotros. Muchas gracias, Ariel, por la invitación Gracias. al programa. Pues sí, un tema bastante interesante con respecto a qué guarda nuestra fecha de nacimiento, qué encierra o qué secretos guarda nuestra fecha de nacimiento y para qué sirve descubrir el significado oculto que guarda nuestra fecha de nacimiento en relación a nuestro destino, a nuestra forma de ser, a nuestra manera de actuar o a nuestra manera de comunicarnos con la vida y con las personas. Y profesor, nuestra misión y la razón por la que, como tú en algunas otras ocasiones me has explicado, la razón por la que estamos acá, la misión de vida. Sí, todos tenemos un programa de vida y ese programa de vida es algo que nosotros siempre hemos solicitado para nuestra evolución, nuestro desarrollo como seres espirituales en este plano terreno. Y nuestra fecha de nacimiento nos marca el carácter, la personalidad y también nos marca que debemos trabajar para poder liberar lo que llamamos nosotros karma, una zona que siempre nos atormenta. Esa palabra nos llama mucho la atención y a veces nos sorprende y hasta le tememos cuando decimos estás en karma o estás pagando un karma. Porque la palabra karma viene de la ley de causa y efecto, es causa y efecto. Un karma es la consecuencia de un acto, ya sea, en este caso es negativo, que trae una consecuencia negativa para nuestra evolución, para nuestra vida. Y el dharma, que viene siendo la parte positiva, pues tenemos un karma y tenemos un dharma, tenemos una virtud y tenemos un defecto a superar. En nuestra fecha de nacimiento siempre tiene la guía, la orientación, que vinimos a sanar. ¿Y por qué línea? Si es por línea paterna o vía materna, que tenemos que sanar y no cometer los mismos errores, ya sea de la línea paterna, de los genes paternos o de los genes maternos. Porque incluso nosotros también participamos en la selección de nuestros padres. Escogemos nuestros papás, nuestra mamá, escogemos ese conjunto de actores que llamamos familia y hasta las amistades que hacen también parte de ese proceso evolutivo de sanación, las amistades que también se van convirtiendo en los verdaderos amigos y también los enemigos que también están en la familia y que están fuera de la familia. Entonces nuestra personalidad... Perdón, profesor, entonces, ¿podría ser cierto aquello que dicen algunos que saben, que nosotros venimos y nos reencontramos nuevamente? Siempre, siempre, porque son programas que venimos siempre en evolución, programas que venimos a mejorar las relaciones que hemos tenido con nuestros ancestros, con esas personas que de alguna manera han compartido con nosotros en otras existencias y volvemos nuevamente a repetir las mismas lecciones o a mejorar la lección para poder evolucionar. Siempre encarnamos en los mismos núcleos familiares. Es ya bien sabido que a veces el nieto viene siendo el abuelo o el tatarabuelo o el bisabuelo. Venimos reencarnando mientras estamos llorando a un difunto, a un ser querido. Posteriormente estamos celebrando el nacimiento de un nuevo niño que viene siendo nuestro nieto o nuestro bisnieto, y resulta que ahí vuelve nuevamente a la vida ese ser que tanto lloramos y que tanto nos falta nos hizo en esa vida, ¿no? Por supuesto.
Y así vamos paulatinamente, entre familia, vamos sanando. Lo que no logramos sanar en esta vida, lo sanamos en la próxima. Los programas se vuelven a repetir. Los esposos que fracasaron en esta existencia vuelven nuevamente en otra existencia a seguir sanando lo que no pudieron sanar en esta existencia. Inclusive sanan aquellos contratiempos, aquellas dificultades, aquellos roces que los obligaron a una separación o que los conllevaron a una separación. En las próximas existencias volvemos a venir con un programa más trascendental y con más conciencia de lo que llamamos nosotros este proceso de evolución. Así que la fecha de nacimiento, mi querido Ariel, es muy importante descubrir qué marca nuestra fecha de nacimiento, qué nos dice nuestro número de nacimiento, el día en que nacemos, el mes, el año en que nacemos, incluso nuestro nombre también tiene una personalidad, tiene un estado vibratorio, porque todo es vibración. Nosotros somos una vibración, somos una energía en vibración. Y el número es una vibración. El número es un sonido, es una onda vibratoria, porque los números nacen precisamente de la propia naturaleza, del propio sonido de la naturaleza. Los números representan una vibración constante de personalidad, no solamente para los seres humanos, también para los animales, hasta inclusive para los seres inanimados, incluso para los lugares, como por ejemplo una casa, que nosotros decimos, pero esta casa, sí, la casa tiene vida, la casa es una vibración, un componente vibratorio. No, hay casas 7, hay casas 2, hay casas 1, hay casas 8. Y cada casa, de acuerdo a su vibración, genera un tipo de hogar o un estado vibratorio que nos gusta o no nos gusta. Hay casas que nos repelen, que no nos gustan, que queremos salir corriendo. Hay otras casas que nos sentimos cómodos, que nos da placer estar en casa. Hay casas que nos favorecen, hay casas que no. Hay carros, vehículos que nos favorecen y otros no. Vehículo que nunca nos ha fallado, pero hay un vehículo que compramos y no nos favorece y vive en el taller o se nos vive dañando el vehículo. Entonces nosotros tenemos que mirar en todo la matemática sagrada o nos avisa, nos enseña qué nos sirve, qué nos conviene, qué se enlaza positivamente con nosotros, qué nos conviene para nuestra evolución, que Dios nos ha colocado herramientas maravillosas, el Padre Creador nos coloca todo como herramientas de autoprogreso, de autosanación y al mismo tiempo de aprendizaje. Nos coloca guías. Es como si nosotros estuviéramos en la universidad, pero nosotros en la universidad nosotros necesitamos un libro o necesitamos un cuaderno, necesitamos una guía, necesitamos saber qué tipo de materia vamos a ver en la universidad. Y también necesitamos un modelo o una guía para saber qué es lo que necesitamos estudiar, qué nos conviene y qué no nos conviene. Así que la vida es así. Entonces, nuestra fecha de nacimiento es una guía, es una manera de nosotros ver qué dice nuestra fecha de nacimiento con nosotros y cuál es nuestra responsabilidad y qué debemos sanar, qué debemos tratar de corregir para poder evolucionar y transformarnos. Diríamos que en la escuela o en la universidad donde nos encontramos, nuestra fecha de nacimiento es la guía de esta universidad o de esta escuela para poder nosotros desarrollarnos mejor y poder ganar el examen. O sea, tiene mucho que ver definitivamente todo esto que está oculto para nosotros poder fluir debidamente, porque pasa algo, profesor, y es muy interesante. Hay personas que no sé en realidad a qué se deberá, vienen ya como que sabidos de lo que tienen que hacer, pero no sucede con todos, no sucede con todos. Entonces, a razón de revisar la numerología de la persona, se le pueden dar pautas, se le pueden ir indicando hacia dónde, o tal vez qué números faltan, ¿no es cierto? O qué falta en Claro, esa vida para poder fluir debidamente. Explícanos un poco el tema, por favor. bueno, en psicología hay tres estados de la conducta humana. El estado inconsciente, el estado subconsciente
y el estado consciente. Son tres estados de la psicología humana. Muchas personas nacen con conciencia de sus responsabilidades y pueden intuir o prever cuál es el desarrollo de su proyecto de vida o cómo o qué deben de hacer para ellos poder acelerar o ganar este examen. Porque la vida es un examen, es una prueba, es una manera de aprendizaje, una escuela. Entonces hay muchas personas nacen con conciencia de su responsabilidad, son espíritus muy evolucionados, espíritus que han aprendido mucho y que ya tienen un cierto grado de conocimiento de las cosas. Existe otro estado, que es el estado inconsciente, de las personas ignoran por qué suceden las cosas, se preguntan por qué, para qué o por qué les sucede. Y en vez de averiguar de una manera razonable o lógica, lo que hacen es desprestigiar o desvalorar o maldecir su situación o su conducta de vida, o por qué a uno se le da y a otros no se le da. Son seres inconscientes que van por el mundo sin ni siquiera tener entendimiento cuál es el objetivo de nuestra vida. Y está el estado subconsciente, y ese estado subconsciente es el que nos avisa, es esa vocecita que nos está previniendo, que nos dice no hagas esto, no vayas para tal sitio, o quédate quieto, o esto está malo. Hay un subconsciente que a veces nos dice, esto lo conozco yo, esto creo que yo lo aprendí en algún lugar o lo vi. Pues es un estado subconsciente que se va desarrollando. ¿Y qué es el subconsciente? El recuerdo de vidas pasadas. El estado subconsciente es el recuerdo innato que tenemos todos los seres humanos de esas existencias o de esas experiencias vividas en otras existencias. Ese es el estado subconsciente que aflora, como por ejemplo personas que agarran un instrumento musical y de pronto lo tocan y nunca han ido a una escuela de música y de pronto empiezan a sacarle sonido. Es el recuerdo subconsciente que les dice, toca el instrumento musical porque ya tú lo sabes, o arregla el vehículo porque ya tú sabes de mecánica, o haz ese mueble porque ya sabes que en recuerdo de vidas pasadas fue un gran carpintero, un gran ebanista, y así sucesivamente. Entonces son tres estados, el de la conciencia, el de la inconsciencia y el subconsciente. Así es la fecha de nacimiento. La fecha de nacimiento nos marca nuestro grado de evolución, nuestro grado de desarrollo, nuestro intelecto, nos dice qué estado de conciencia tenemos, porque hay unas conciencias que son analíticas, cerebrales, mentales, y otras que son emocionales, y otras que son viscerales, estados que actúan de una manera inconsciente porque son emocionales, no piensan y actúan por las emociones, porque tienen emociones. Y el número, la fecha de nacimiento, nos dice y nos determina qué personas son emocionales, que no piensan las cosas, sino que actúan y después piensan. Y hay otras personas que lo piensan primero antes de hacerlo, o que trabajan planificando las cosas. Yo digo que siempre son más peligrosos los que trabajan más el estado cerebral y mental porque son mucho más, son más psicópatas, podríamos decir, trabajan más la psicología y son mucho más astutos que las personas emocionales que lo hacen más que todo por ese estado y esa conducta vibracional. Y hay otros que son viscerales, que no son ni lo uno ni lo otro, que son las personas que guardan resentimiento, que guardan amargura, que guardan un objetivo de crítica permanente por su situación, porque les ha ido mal, o porque les han hecho mal, porque los han traicionado, porque guardan resentimientos. Principalmente son personas muy viscerales, que no son ni lo uno ni lo otro, no son ni emocionales ni mentales, sino que son viscerales, los que llamamos, yo los llamo conductas de tipo digestivo, que son personas que se quejan muchísimo y que guardan mucho resentimiento hasta por su propio estatus de vida o de personalidad. Entonces son tres estados subconscientes, tres estados de la personalidad emocional, pensante, visceral, que nos hace
que nosotros seamos un componente totalmente diferente unos de otros. Por eso a veces en los matrimonios, en las relaciones afectivas, encontramos que la esposa y el esposo son de personalidades totalmente opuestas. Unos se complementan, otros repelen por la energía, ya sea masculina o femenina. En el número se ve quiénes son los masculinos, quiénes son los femeninos. No importa el sexo, un hombre puede tener una energía más femenina y una mujer puede tener una energía masculina. O sea, una tendencia a dominar más o a manejar más la energía masculina. Entonces eso choca precisamente con el elemento supuesto o contrapuesto, siendo un hombre que maneja la energía femenina y siendo la mujer una energía femenina corporal, pero que carácter es masculino, va a chocar con el hombre porque el hombre por naturaleza, su psicología es sentirse el macho, es sentirse el jefe, el decir yo mando aquí. Y entonces no va a querer que la mujer domine o que maneje su espacio. Entonces va a haber un choque en esas dos energías. Una que quiere gobernar y otra que no se deja gobernar. Y Uno que quiere existe la otra gobernar y la otra persona que no quiere que le gobierne. que Termínanos le la idea que quiero gobierne, hacerte una pregunta. es correcto, porque el hombre por naturaleza, su cerebro, su componente cerebral, viene con ese macho, ese elemento masculino que lo da su condición de órgano sexual masculino. Pero es débil porque es delicado porque posee más energía femenina en su personalidad y la mujer, que siendo mujer no quiere decir que maneje la energía femenina, sino que está manejando la energía masculina y eso choca con el elemento masculino. Y existen energías, hombres que les gusta que la mujer sea la dominante, que la mujer lleve el liderazgo, o como también sucede que a las mujeres les gusta mucho que el hombre sea el protector, el que lleve la batuta de la casa, que sea el macho de la casa. Mujeres muy femeninas que les encantan hombres con una personalidad muy masculina, porque la mujer por naturaleza le gusta sentirse protegida y apoyada por el macho, por el elemento masculino. Entonces, cuando nosotros conocemos los números en sus posiciones, en sus fechas de nacimiento, cuáles son números masculinos, cuáles son números femeninos, nos damos cuenta que es un abecedario que nos marca, que nos ayuda a nosotros ordenar nuestra vida y nuestra personalidad. Nos enseña, es un abecedario de cosas maravillosas que están demarcadas en nuestra fecha de nacimiento. Por eso el significado oculto de los números es muy importante conocerlo, porque de alguna manera es la guía que nosotros tenemos para podernos enfrentar en esta vida, que no es fácil, porque muchos caminamos sin conocer nuestro destino, no sabemos qué hacer, no entendemos por qué nos suceden las cosas, y en este caso, la numerología, la fecha de nacimiento, nos va a dar a entender muchas cosas. Nos ayuda a ubicarnos, sin la menor Nos duda. ayuda a ubicarnos desde todo punto de vista. Claro, quería hacerte una pregunta. Nos estabas hablando del subconsciente. ¿Alguna persona podría, vamos a decirlo así, a nivel consciente, hacer una búsqueda dentro de su subconsciente? Porque nos decías, por ejemplo, que de una manera muy natural quizás la persona podría empezar a tocar un instrumento y bueno, y hacerlo bien y tal, pero ¿podríamos nosotros a nivel consciente, sabiendo esto y entendiendo esto, Sí, hurgar claro. un poco? ¿Cómo lo podríamos lograr? Cuéntanos, por Sí, favor. pasar del subconsciente al consciente es muy significativo y sucede mucho. Cuando nosotros entendemos la realidad de nuestra vida, nuestro proceso evolutivo, tenemos que estar conscientes de que tenemos vidas pasadas, que hemos vivido en otros cuerpos, que hemos estado en otros ambientes, que hemos aprendido y hemos evolucionado. Cuando hacemos ese estado consciente, el subconsciente prácticamente nos está marcando en nuestra vida todo, nos dice todo. ¿Por qué? Porque ya vamos experimentando, ya venimos aprendiendo. Por eso es que hay el libro maravilloso de Brian Way dice muchas vidas, muchos maestros. Hemos tenido muchas vidas y en esas vidas hemos aprendido mucho y
nos ha enseñado a ser maestros. En cada existencia hay un maestro, hay algo que hemos aprendido. Y ese conocimiento, si lo ponemos consciente en esta existencia, seremos un gran maestro, seríamos unos grandes maestros. Por eso Brian Weiss le colocó al libro el nombre Muchas vidas, muchos maestros o muchos sabios. ¿Ok? Porque también él ahondó en las terapias regresivas de llevar a las personas a sus existencias pasadas y descubrir su esencia. Fueron masculinos en otras vidas, fueron femeninos, fueron arquitectos, fueron marineros, fueron militares, fueron sacerdotes, fueron albañiles o fueron campesinos, se dedicaron a muchas cosas y de todo hemos venido aprendiendo. Entonces, el estado subconsciente es el estado que no tenemos conciencia de que eso lo hemos aprendido, pero al ponerlo en conciencia nos damos cuenta que somos nuestros verdaderos maestros y sabios porque ya hemos venido aprendiendo muchas cosas. Bueno, definitivamente hay tanto, 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 tanto de lo que hablar al respecto y tan desconocido, me atrevería yo a decir, profesor, definitivamente. Pero bueno, para eso te vamos a tener aquí en Costa Rica el sábado 13 y domingo 14 de abril con un tema que yo creo que nos va a interesar mucho, sin duda, seminario de numerología aplicado a la psicología. ¿Nos puedes explicar un poco del tema, por favor? Sí, ese seminario es un seminario muy extenso que voy a dictar allá en San José de Costa Rica. Tiene que ver con aprender el significado oculto de los números y cómo elaborar nuestro triángulo matemático para conocer nuestros estados positivos y negativos y conocer nuestro proyecto de vida, nuestra misión de vida. Y, por ejemplo, también aprender muchas técnicas y muchas terapias, que es maravilloso el seminario. Tiene duración 2 días. Está el primer nivel, que es el taller, podríamos decir, y segundo, la práctica o la evolución de todo el concepto o el conocimiento que se da en el primer nivel. ¿Ok? Es un taller bastante amplio. El primer taller, el primer módulo o primer nivel dura 8 horas de muchos conocimientos. Van a aprender qué es realmente el significado oculto de cada número. ¿Y por qué aplicado a la psicología? Porque es que aprender de números o el conocimiento de los números nos despierta el razonamiento y nos proyecta como verdaderos psicólogos de entendimiento de la personalidad de cada ser humano. Y es una de las ramas muy interesantes que aplicada a la psicología, cuando tú unes psicología y numerología, te vas a dar cuenta que son la misma rama del mismo árbol. Son complemento una cosa con la otra. Es poder descubrir nuestras zonas de defecto, nuestras taras, todos nuestros componentes, sea positivos y negativos, que es lo que precisamente ahonda la psicología, el conocimiento del ser humano o encontrar las razones de todos nuestros traumas, prejuicios, conductas agresivas, pacíficas, tristes, alegres. Eso lo estudia la psicología. Ahí vamos a aprender de dónde nace también la psicología. La psicología es una rama de la, de la filosofía, porque todas las ciencias que conocemos hoy en día y que son parte de las ciencias de hoy en día, vienen de la filosofía. Y la psicología se desprende precisamente de la numerología. Un seminario muy bonito, muy Interesante, extenso, perdona, porque todo lleva como a la misma raíz, interesante, ¿no? Pero a bueno, la misma raíz. también indiquémosle a la gente que aparte de este programa vamos a tenerte semanalmente también para que nos vayas dando un poco más de luz y de estos enfoques que nos estás trayendo, que por lo general no son temas que se hablan mucho, profesor. La verdad que no. Sí, hoy en día, bueno, con el avance del conocimiento, las redes sociales y todo lo que videos que vemos, sí, hoy en día la numerología es un tema muy apasionante, la gente le gusta, porque anteriormente nos conocíamos más que todo la astrología, la carta astral o la carta natal, pero numerología, la carta numérica, poco se conocía sobre eso. Hoy en día, pues hay muchos conocedores del tema numérico
Yo tengo una numerología muy especial, no está escrita en ningún libro, no se aprende en ningún libro, solamente se aprende con la experiencia, porque mi experiencia de más de 35 años como numerólogo me ha conllevado a hacer un tipo de numerología más aplicada a la terapéutica del paciente. Es como darle una orientación, no solamente una orientación desde el punto de vista del entendimiento, sino que también decirle cómo puede utilizar ciertas herramientas de la terapéutica para sanar. Porque lo importante es que uno le diga a la persona, mira, tú puedes hacer esto y con esto, mediante esta técnica, tú puedes sanar esto. Yo, por ejemplo, me dedico a eso. No solamente ser numerólogo, sino ser psicoterapeuta. Numerólogo, psicoterapeuta. Porque aparte del diagnóstico que yo te doy la herramienta de sanación. Te digo cómo o qué debes de hacer para poder sanar. Por eso existen dos módulos. El módulo 1 y el módulo número 2. O taller número 1 y taller número 2. Para poder complementar el primer conocimiento con la terapéutica o la aplicación de las terapias para sanar las conductas que nosotros queremos sanar o ayudar a sanar. Perfecto, profesor. Muchísimas gracias y gracias también por haber estado acá con nosotros. Así que ya saben, va a estar con nosotros, como les digo, el 13 y el 14 de abril, que es sábado y domingo. Acá vamos a dejar la información abajo para que nos escriban al WhatsApp para que puedan solicitar mayores detalles. Profesor, un gusto como siempre. Nos estamos viendo y gracias a todos ustedes por haber estado acá con nosotros. Muchas gracias, Ariel. Muchas gracias. Un placer. Curso didáctico del significado oculto de los números. Aprenda mediante el significado de cada número cuál es tu personalidad y tu misión de vida. Costa Rica, sábado 13 y domingo 14 de abril. Numerología, la matemática del alma.